Pero más que hermosa es una de las cartas que más nos hacen a nosotros analizar y ver dónde estamos nosotros parados, qué es lo que Dios le dijo a Pablo que escribiera, y nos vamos a concentrar en la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Vemos cómo en esta segunda carta Pablo está escribiendo, sabemos que Pablo escribió las dos cartas a los Corintios. La primera carta la hizo tratando los temas de enseñanza, prácticamente hizo una carta donde él estaba reforzando lo que hizo en una de sus visitas. Pablo hizo 3 visitas a Corinto, y en una de las visitas fue donde tomó todo lo que había él enseñado al pueblo de Corinto para escribir esta primera carta. En esta segunda carta, Pablo había dicho que iba a ir a Corinto, finalmente no pudo ir, tuvo que tomar camino hacia el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, para poder seguir ampliando, expandiendo, para seguir predicando a Jesucristo resucitado. Es después de esta visita cuando Pablo escribe esta carta y se la manda a los Corintios. Vamos a ver el capítulo 1 y voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si nosotros vemos en este primer capítulo, hay 10 veces la palabra relacionada a consolación. Pablo está hablando de un consuelo. Y nosotros sabemos que el consuelo, el único consuelo que nosotros tenemos es Dios. Él es nuestro único consuelo. Él es la única persona que puede consolar el dolor más grande, el sufrimiento más grande, la incertidumbre más grande, la inquietud más grande que nosotros podamos tener. Nadie, ninguna persona, por muy querida, muy amada que sea de nosotros, puede lograr ese consuelo, ese confort como el que Dios puede lograr con nosotros. Y aquí en estos 3 primeros versículos nosotros estamos viendo cómo Pablo, con su usual saludo y agradecimiento, se está dirigiendo precisamente a toda Acaya. Acaya era parte de Grecia, era también parte de donde Pablo había llegado precisamente para predicar el Evangelio. Y nosotros aquí Pablo está con Timoteo, su hermano. Dice: mi hermano Timoteo, el discípulo de Pablo, que lo había acompañado. Y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí nosotros estamos viendo cómo Pablo empieza por abrir esa comunicación directamente con el pueblo de Corinto. El pueblo de Corinto estaba sufriendo ya de una situación complicada. ¿Por qué? Porque estaban ellos tratando de hacer caso de las falsas doctrinas y enseñanzas que habían recibido. Ellos estaban volviendo a lo que era la ley. Y estaban, por otro lado, tratando de volver a sus antiguas costumbres, a lo que era la circuncisión, pero lo más importante, estaban dudando de lo que Pablo les había comentado. Estaban empezando a dudar de la resurrección de Jesucristo. Y nosotros podemos ver en este pasaje cómo Pablo empieza con su usual saludo, empieza con su agradecimiento, pero el objetivo que tenía de llegar a Corinto era precisamente reforzar, destruir todas esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas que tenían los habitantes de Corinto, que habían recibido de esos falsos maestros, y volver a fortalecer, a permanecer en la enseñanza de que Cristo había resucitado, de que Cristo era el único Señor y Salvador. Y nosotros vemos cómo Pablo, al empezar su carta diciendo apóstol de Jesucristo, los falsos maestros habían también empezado por comentar que
Pablo no era un verdadero apóstol, que no era un verdadero apóstol porque no le había tocado vivir precisamente dentro de ese grupo, de ese selecto grupo de los 12 discípulos de Jesucristo. Entonces, por un lado, estaban atacando directamente a Pablo, diciendo que él no era un apóstol, y segundo, estaban desvirtuando la predicación que Pablo les había dado sobre la resurrección de Jesucristo. Y nosotros sabemos que un apóstol, bueno, pues es un enviado por Cristo, ¿sí? Y esta carta dirigida a los creyentes, en donde Pablo se hace acompañar de Timoteo, nos hace ver el inicio de lo que Pablo quiere exponer. Vamos ahí mismo al versículo, vamos a leer del versículo 4 al 11. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Sí? Aquí lo que nosotros estamos viendo, cómo Pablo se empieza a referir precisamente a ellos sobre lo que eran las dificultades que él había estado experimentando precisamente en Asia. Yo creo que todos de alguna manera hemos enfrentado alguna situación complicada, hemos enfrentado situaciones complicadas, también situaciones difíciles, dolorosas, pero lo que es cierto es que Pablo aquí se está refiriendo en el versículo 9, dice, en realidad nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no confiar en nosotros mismos. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pues estábamos pasando por alguna situación complicada. En mi caso personal había pasado muchas cosas, y cuando el Señor tocó mi vida, fue algo tan grande, fue algo tan especial, pero tan abrumador, que yo no tuve tiempo ni siquiera de pensar en otras cosas. El momento que Dios tenía planeado para mi salvación llegó como es Dios, en el momento oportuno. Y nosotros sabemos que cuando Dios a nosotros nos ha hablado, ¿sí? Cuando Dios nos ha hablado, nosotros muchas veces no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. A veces anteponemos nuestros intereses, anteponemos nuestros deseos, a veces anteponemos tantas cosas de nuestra propia vida y hacemos a un lado lo que Dios nos está hablando. Por eso cuando decimos nuestra relación personal con el Señor debe ser una relación personal, debe ser una relación recurrente, debe ser una relación permanente. A lo que nos estamos refiriendo es que mientras más tiempo tengamos nosotros esa relación con el Señor, más fácil va a poder ser identificar lo que el Señor quiere hablar. Nosotros muchas veces vemos que el mundo está lleno de mucho ruido. Y al hablar de ruido no me refiero nada más al ruido de la música, al ruido de las personas, sino en términos generales hay mucho ruido sucio, que busca ensuciar precisamente nuestras almas más, que busca ensuciar nuestros corazones, y también es un ruido que impide que nosotros podamos escuchar, que seamos sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. Por eso es tan importante la oración, por eso es tan importante estudiar las Escrituras, por eso es tan importante que tengamos nosotros esa relación personal con el Señor. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que nosotros estemos enamorados verdaderamente de Dios, que estemos enamorados, que nuestra vida esté llena de Él.
que no esté llena de tantas cosas que finalmente resultan vacías o poca cosa en relación a lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Las penurias, las dificultades que Pablo estuvo pasando en Asia fueron tan delicadas, fueron tan peligrosas, que él consideraba su supervivencia y recuperación como ser un equivalente a la resurrección de Jesucristo, a ser resucitado de entre los muertos. Y él así lo está diciendo precisamente, dice, nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, y no a confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos antepuesto nuestro propio esfuerzo, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos? ¿Cuántas veces no lo anteponemos antes que pedir un consejo al Señor? Aquí lo que Pablo nos está enseñando también dice, a confiar en Dios. Y confiar en Dios es un principio clave, no solamente de esta carta, sino es un principio clave que nosotros debemos tomar para nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente, y nuestra debilidad, cuando nosotros somos humildes para reconocer que somos débiles, es una magnífica oportunidad. ¿Para qué? Para que el poder del Señor sea exhibido. ¿Cuántas veces también nosotros no nos sentimos pequeñitos ante alguna situación? ¿Cuántas veces no nos sentimos tan debilitados por alguna enfermedad? Ese es el momento preciso, el momento oportuno para permitir que Dios se glorifique, que Dios pueda mostrar su poder, todo su poder a través de nuestra vida. Vemos ahí en una escritura, no la busquen también en 2 Corintios, pero más adelante, en el capítulo 12, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si nosotros tratamos de escudriñar el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de una cosa. El Evangelio está lleno de aparentes contradicciones. ¿Sí? Está lleno de aparentes contradicciones. ¿Por qué? Porque nos dice, primero, dice que si quieres ser el primero, debes ser el último. Que si quieres salvar tu vida, primero, debes perderla. Que si quieres ser fuerte, debes ser débil. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros vemos que el Evangelio es precisamente tan contradictorio? Porque el Evangelio tiene que ser estudiado precisamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a ser primero? Para ser primero voy a ser el último. ¿Cómo para ser fuerte debo ser débil? ¿Cómo para salvar mi vida la tengo que perder? O sea, es contradictorio lo que dice el Evangelio. Pero esto tiene una razón muy poderosa. Hay un requisito indispensable para que nosotros seamos útiles al máximo. Y ese requisito es el quebrantamiento. Nosotros debemos quebrantarnos, porque cuando nosotros estamos quebrantados es cuando verdaderamente estamos indefensos, es cuando estamos sin ningún recurso, y es cuando damos oportunidad para que entre la provisión de Dios. No sé si alguno de ustedes, me imagino que sí, ha llegado un momento en que tengamos que arrodillarnos delante del Señor para que Él cambie lo que nosotros estamos viviendo. Y es un momento en el que nosotros verdaderamente mostramos esa humildad, en que verdaderamente nos encontramos indefensos, nos encontramos completamente vulnerables, nos encontramos sin ningún recurso. Pero es en ese momento cuando Dios muestra precisamente su provisión. Cuando llega la provisión a nuestra vida y nos levanta. Su poder nos capacita para salir adelante. Su poder nos llena. ¿Por qué? Porque toda la gloria le pertenece al Señor. Y el Señor no quiere que nosotros andemos derrotados, no quiere que andemos vencidos, no quiere Él que nosotros estemos sufriendo, padeciendo. Si bien es cierto que el Evangelio de Pablo nos enseña cómo
las tribulaciones, cómo los sufrimientos, las enfermedades, todo lo que le pasó a Pablo, nos está enseñando a nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos una diferencia. Nosotros no somos Pablo. Nosotros no recibimos, al menos que yo sepa, ninguno recibimos el llamado que Pablo recibió. Ninguno de nosotros se cayó cuando recibió el llamado, ninguno se quedó ciego, o no sé si alguno se quedó ciego, o sufrió algún padecimiento cuando el Señor lo llamó. No somos Pablo, pero nosotros ahora tenemos esa gran ventaja de que Jesús vive en nuestro corazón, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros tenemos precisamente ese poder, tenemos esa autoridad que el Señor nos está dando para seguir proclamando el Evangelio, para seguir invitando a más personas a que salven sus almas. El quebrantamiento es una de las barreras, o rompe una de las barreras más importantes que hay en la vida de una persona, que es el orgullo. Para eliminar nosotros el orgullo de nuestro carácter, debemos de tomar todo lo que estamos enfrentando, esas penas, esas luchas, ¿sí? Y tomarlas y vivirlas. Saber que hay un propósito, que hay un plan dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, que los mantengamos firmes en Él. Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero a veces nosotros, por la misma rapidez con la que hoy vivimos, no permitimos a nuestros oídos escuchar lo que Dios quiere hablar de nosotros. O no estudiamos las Escrituras y tampoco nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Hay un detalle muy importante. Hoy en día nosotros también vemos cómo a través del Evangelio, si nosotros lo tomáramos textualmente, podríamos estar viviendo cosas muy duras, muy difíciles. Pero también dice, bástate mi gracia, la gracia del Señor. Dice que la gracia del Señor nos llena, nos inunda, que abunde en nosotros para mostrar precisamente lo débiles que somos sin Él y lo fortalecidos que salimos una vez que nosotros podemos tomar la provisión del Señor en nuestra vida. Y no me refiero a la provisión de las cosas naturales, me refiero, dice Pablo también, que lo importante es lo que no se ve. Lo que se ve, pues es lo que el mundo busca. Es como el mundo nos califica, como el mundo nos está estudiando en lo que se ve. Pero nosotros sabemos que lo importante y lo valioso es lo que no se ve. Pablo descubrió el amor de Dios y vio que era más que suficiente para ayudarle cuando se encontraba en su punto más débil. En ese momento de pobreza absoluta es cuando el orgullo no puede sobrevivir. Cuando nosotros verdaderamente estamos humillados, cuando verdaderamente sabemos que el Señor está actuando en nosotros y que no hay nada con lo que nosotros podamos rebatirle lo que Él nos está diciendo, es cuando nosotros recibimos esa gracia de parte del Señor. Y sabemos y reconocemos que todo lo bueno que tenemos viene de parte de Él. No es un logro de nuestros esfuerzos. Obviamente hay que trabajar, como decíamos ahorita. Dios no quiere que nosotros tengamos días improductivos. Dios no quiere que seamos personas pasivas. Él quiere que seamos personas activas. Que todo lo que estemos haciendo lo hagamos como para el Señor, con amor. Que lo hagamos con excelencia. Que hagamos todo lo que tengamos que hacer en nuestro principal ministerio, que es lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros nietos, en la escuela, en el estudio, en el trabajo, que todo lo hagamos como para el Señor. Entonces, vemos aquí cómo Pablo nos está enseñando y nos dice que cuando uno verdaderamente tira el orgullo, que es la principal barrera para el quebrantamiento, Dios muestra su provisión. Vemos también en este versículo 11, dice, cooperando también nosotros. Dice, por favor, ayúdenos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Esto es tan importante también, la oración. Nosotros necesitamos orar unos por otros, nosotros necesitamos que oren por nosotros, y en esa medida, cuando todos estamos orando, dice cooperando, aquí dice cooperando, y aquí en la TLA dice
por favor, ayúdenos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Vamos ahí mismo al versículo 23. Al versículo 23 nos dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de su fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe están firmes. En la traducción del lenguaje actual nos dice: si no he ido a visitarlos, ha sido porque los respeto, que Dios me quite la vida si miento. Nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Nosotros vemos también cómo la Escritura lo que nos llama. Dios lo que quiere de nosotros es más que la felicidad. Dios quiere que nosotros seamos libres. Que seamos libres de toda atadura, que seamos libres de todo mal hábito, que seamos libres de todo pecado, de toda contaminación, que seamos libres de todo, que verdaderamente podamos disfrutar y vivir en esa vida abundante que Jesús vino a predicar. Que entremos en el reino del Señor, que podamos disfrutar todo lo que el Señor está planeando, que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a hacer que Dios cambie su opinión, no vamos a hacer que Dios cambie su decisión. Nuestra oración no va a mover el plan que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Pero es una magnífica oportunidad para que nosotros podamos establecer esa comunión con el Señor y que podamos nosotros entender qué es lo que Él quiere para nosotros. En la medida en que nosotros vamos encontrando ese camino entre lo que es la voluntad del Señor y lo que es mi deseo, lo que es mi necesidad, cuando nosotros empatamos, vamos a caminar más a prisa porque entendemos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. A mí me costó mucho trabajo entender eso. Entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es el propósito. Soy padre de familia, soy esposo, tengo hijos. ¿Cuál es el propósito, Señor? Ya te conozco. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Tengo que seguir trabajando. He escuchado a muchas personas que dejan el trabajo por servirte a ti. ¿Ese es el plan que tú tienes para mí? Por eso es tan importante empezar a conocer a Dios. Porque muchas veces tomamos decisiones sin escuchar al Señor. Y después viene la frustración. Le atribuimos a Dios algo que no está funcionando porque creímos que le escuchábamos. Y curiosamente, cuando estamos en mayor necesidad, es cuando nosotros, que nos sentimos más vulnerables, pensamos que estamos escuchando al Señor. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante esa relación personal con el Señor. Porque solamente conociéndolo a Él vamos a saber qué es su voz. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros, cuando escuchamos esa voz del Señor, sabemos que es Él el que nos está diciendo para tomar una decisión. Es Él el que nos está hablando para seguir un camino. Necesitamos entender, necesitamos saber, pero para eso necesitamos también conocerlo. Pablo aquí les dice que Él pide por ellos, pero no para decirles lo que deben creer. Cada uno de nosotros somos personas independientes. Cada uno de nosotros tenemos independencia mental. Cada uno de nosotros debemos saber de quién estamos agarrados. Debemos saber que solamente, como decíamos en la palabra de la semana, solamente agregados, pegados a Cristo, solamente así es como nosotros vamos a poder entender y saber cuál es el fundamento de nuestra fe. Hay muchas personas que hablan de Jesús, hay muchas personas que hablan de Jesucristo, inclusive hay personas que hablan del Evangelio, hablan de la Biblia, pero no creen en Cristo, creen en otras cosas. Nosotros debemos tener muy claro, y como Pablo les dice aquí, yo no les voy a decir en lo que van a creer, pero cada uno debe tener claro cuál es el fundamento de su fe. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? ¿Quién es el que nos sostiene? Cristo es el único que nos sostiene. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Por Él es que nosotros fuimos salvados de una vida de pecado que nos llevaba ¿a dónde? A la muerte. Y Él nos rescató con amor, nos rescató de una manera, pues aunque haya sido muy complicada para nosotros, nos sacó adelante. ¿Por qué? Porque Él nunca va a poner algo más pesado de lo que nosotros podamos cargar. Aquí vemos cómo Pablo también
ahí en este versículo 13, dice: yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y en el otro dice: si no he ido a visitarlos ha sido porque los respeto, que Dios me quite la vida si miento. Pablo había pasado ya 18 meses con los corintios cuando llegó la primera vez. Entonces, él lo que les está demandando es: ustedes no pueden alegar ignorancia de mi integridad. No pueden alegar esa ignorancia de mi integridad. ¿Por qué? Porque ellos ya lo conocían. Ya sabían Pablo cómo se movía, Pablo lo que hacía, cómo hablaba, dónde estaba sustentada su fe. Ellos ya sabían lo que Pablo era. Vamos ahí al capítulo 3 y vamos al versículo. Vamos al capítulo 3 y vamos a los versículos del 2 al 3. Voy a leer desde el 1. Dice: no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Aquí lo que les estaban pidiendo, también le estaban pidiendo a Pablo, es que Pablo mostrara cartas de Jerusalén, ¿sí? Para acreditar su personalidad, para acreditar lo que él era. ¿Y cómo le estaban pidiendo cartas a Pablo si Pablo era el que había establecido la iglesia? O sea, Pablo está diciendo: ¿cómo nos piden cartas a nosotros? ¿Cómo nos piden cartas? Todos saben lo que es una carta de recomendación, ¿verdad? Y una carta de recomendación, bueno, se necesita cuando uno va a pedir un trabajo, cuando uno entra a la escuela, cuando uno va a salir de viaje y va a tramitar sus papeles. Uno necesita precisamente cartas de recomendación. Así le decían: oye, Pablo ha traído cartas de recomendación. Pues, ¿cómo? ¿Cuál mejor carta de recomendación que mi propia vida? ¿Cuál mejor carta de recomendación que mi conducta? ¿Cuál mejor carta de recomendación que mis palabras? ¿Cuál mejor carta de recomendación mis dichos, mi comportamiento? Esa es la mejor carta de recomendación que nosotros tenemos. Y como dice la Escritura ahí, nuestras cartas, ¿quiénes son? Son ustedes, escritas en los corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, que son expedidas, dice, por nosotros, y dice escritas, no con tinta. Nosotros somos esas cartas, somos cartas vivientes. No es, dice que conocidas y leídas por los hombres. Por eso ahorita les decía, nuestra vida es el testimonio de Dios de lo que el mundo lee, ¿sí? El mundo está leyendo a través de nosotros. El mundo está leyendo a través de nosotros. Y ahora que se viene este mes de fiestas, que se viene este mes de mucha actividad social, debemos ser esas cartas de Cristo, ¿sí? Debemos ser cartas de Cristo, porque el mundo está leyendo en nuestra vida, está leyendo a través de nuestro comportamiento, está leyendo a través de lo que nosotros somos. Debemos mostrarnos como esas cartas de Cristo. Dice que no están escritas con tinta. La tinta es una materia, pues, inerte, es una materia que se borra, pero aquí dice que deben estar escritas para que todos los hombres las lean. Y solamente los hombres en el mundo pueden leer en nosotros a través de nuestra propia vida. Nosotros podemos decirles muchas cosas, podemos hablar de la palabra, podemos hablar de la escritura, pero con nuestro comportamiento es como estamos ratificando o estamos desvirtuando lo que estamos hablando. Cuando nuestro corazón, nuestra mente y lo que hacemos no están conectados, nosotros estamos desvirtuando completamente lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Y aquí dice Pablo se constituyó en un instrumento, y eso es lo que nos está enseñando. Nosotros somos esos instrumentos que el Maestro ha creado precisamente para mostrarse al mundo. Y dice que no es escrito con tinta, no es escrito con tinta.
No vamos a traer un papel para decir, mira, yo soy un hijo de Dios, yo soy nacido de nuevo, ¿sí? Dice, aquí está mi pergamino, aquí está mi papiro. No. Sino dice que están escritas con el Espíritu del Dios viviente. Con el Espíritu del Dios viviente. Y nosotros sabemos que a través del Espíritu es como nosotros tuvimos aliento, como tuvimos vida. Y nos habla así, porque el Espíritu está sustituyendo nada más a la tinta. La tinta se desvanece, se puede quitar, eliminar, porque es un fluido inanimado. Pero el Espíritu del Dios viviente es el Espíritu que da vida, es el Espíritu que nos dio vida a nosotros como nacidos de nuevo. Y además es el que nos da una vida que es eterna y una vida sin defecto. También está hablando, dice, no en tablas de piedra como sucedió en el Sinaí, sino en las tablas del corazón. Y aquí Pablo lo que está explicando, este contraste, está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Porque le dice, no en tablas de piedra como sucedió en el Sinaí, el Antiguo Testamento, la ley, lo que nos obligaba a nosotros a respetar para no ser castigados. Aquí de qué nos está hablando, dice las tablas del corazón. Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Jesucristo en nuestra vida, Jesucristo que nos sustenta, Jesucristo que nos mantiene firmes, vivos, con una proyección que ni nosotros nos imaginamos. Dios es tan grande, tan misericordioso con cada uno de nosotros, que su plan, a pesar de que nosotros vayamos en otra dirección, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar nada a la mitad, nada a la mitad. Puede que tomemos un respiro como suele suceder a veces, pero el plan que Dios tiene para nosotros es un plan que se va a cumplir. Se va a cumplir. A veces no en nuestro propio tiempo, se va a cumplir en el tiempo del Señor. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes, pegados a Él, que nos mantengamos unidos a Cristo. Que verdaderamente seamos esas cartas escritas no con tinta. No vamos a traer un papel. ¿Por qué en el mundo, cuando se hacen las fiestas, muchas veces dan las invitaciones? ¿Por qué las dan? Porque pues, no quieren que haya colados, ¿no? Quieren que hayan colados, no quieren que haya gente de otras costumbres. Entonces son selectivos. Dios a nosotros nos eligió. Dios nos eligió y Él no nos dio un papelito. Él no nos dio un papelito para decirnos, ¿sabes qué? Sí, estás invitado. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho lo está escribiendo en nuestro corazón. Lo que Dios está haciendo se está quedando grabado, tatuado en el corazón de nosotros. Él quiere que nosotros reconozcamos su misericordia, que reconozcamos su favor, el amor que tiene sobre nosotros, pero que también reconozcamos la autoridad y el poder que Él nos está dando o que nos ha dado a través de Jesucristo. Él quiere que nosotros vayamos más allá de lo que estemos viendo el día de hoy, que no estemos preocupados por lo que va a suceder mañana. Dice que nos preocupemos del día de hoy. El día de hoy va a traer muchas cosas para nosotros y mañana ya será otro día. Obviamente esto tampoco quiere decir, oye, avienta tus cosas y no. Dios también es un Dios de orden. Tenemos una visión, tenemos sobre todo una gran esperanza de que llegue el momento en que estemos con Él, disfrutando de la vida eterna. Cristo es el sustento. Cristo es la fuente, no solamente una fuente de vida, es una fuente de poder. Es una fuente que a todos o a cada uno nos impulsa a seguir adelante, nos impulsa a seguir creyendo que estamos en el camino correcto, que vamos en la dirección correcta. Y también es un poder que a cada uno de nosotros nos lleva precisamente a querer conocerlo más. El amor que Él tiene por nosotros quiere que se manifieste en un deseo, en una pasión
de nosotros por conocerlo a Él, por llenarnos, porque digamos, ¿sabes qué? Hoy, así como decimos a veces, ay, hoy me siento con unas ganas de trabajar, hoy me siento lleno del Señor, lleno de Cristo, hoy me siento lleno de lo que dice la Escritura. Y a pesar de esas contradicciones que vemos en el Evangelio, que para ser el primero debe ser el último, que para ser fuerte debe ser débil, que para que tengas tu vida la tienes que perder. El Señor quiere que nosotros estemos llenos de vida, que no estemos nosotros abatidos, que no estemos tristes. Si bien es cierto, la Escritura dice que vamos a pasar tribulación, como lo dice ahí en Juan, en el Evangelio de Juan 16:33, ¿sí? Pero también nos dice que Él ha vencido al mundo. Y Cristo dice también que si Cristo está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Nadie, nadie. Cristo es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. A veces estamos preocupados por el dinero, a veces estamos preocupados por la salud. Entreguémosle todo al Señor, porque Él tiene un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros disfrutemos esa relación personal con Él. Y ahora que se presentan todas estas actividades sociales, que nosotros hagamos honor a su nombre, que somos verdaderas cartas de Él, que somos cartas de Cristo. ¿Por qué? Porque queremos mostrar el amor de Dios en la vida de las personas que nos conocen y aún las que no nos conocen. Somos cartas de Cristo, expedidas por Él, no con tinta, porque la tinta viene en un papel, sino por el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu del Dios creador de todo, el Dios del universo, el Dios soberano, el Dios proveedor, el Dios sanador, el único Dios que tiene el control de nuestras vidas. Nadie más tiene control de nuestras vidas más que el Señor. El Señor es el único que sabe lo que va a suceder con nosotros. El Señor es el único que puede sustentar, sostenernos.